Pues buenas tardes y bienvenidos a Cuántica uno. El día de hoy vamos un poco a revisar lo que eh, deberían haber hecho en la prueba, ¿no? No sé, quiero oír opiniones primero, cómo les fue. Quiero saber cómo les fue, qué tal, cómo estuvieron los ejercicios, la prueba en general. Nicole, Sí, creo que me fue bien. Igual terminé casi con las justas. Me creo que me falta un poco de tiempo. ya, bueno, primero quiero que evalúen la evaluación. Quiero que me digan qué consideran de la evaluación. ¿Creen que se les evaluó lo que deberían saber? Sí, yo sí considero que se voló eso. Ya. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién cree que no estuvo bien la evaluación? Valeria, ¿qué opina usted? Igual considero que, o sea, sí estuvieron bien, incluso el nivel de complejidad no estuvo ni tan complejo ni tan fácil. Creo que estaba bien. ¿Ya estuvo acorde a los ejercicios, a los deberes en general? ¿Manejó el mismo nivel? ¿Este estuvo más difícil, más fácil? ¿Los ejercicios del deber les apoyaron, es decir, les sirvieron como para estar preparados para la evaluación? Yo creo que sí, profe. ¿Ya? ¿Qué dice usted, David? ¿Se escucha, profe? Sí, Ya. Bueno, yo también creo que, o sea, concuerdo con mis compañeros. Al menos a mí solo se me hizo complicado un ejercicio que había puesto de exponenciales, pero el resto sí estuvo acorde a lo que ha mandado de deberes ya, y eso. ok, bueno. ¿Alguien genera algún comentario? Necesito una retroalimentación, ya, porque en eso yo me baso para la siguiente evaluación, ¿no? Entonces, así vamos construyendo y vamos mejorando el aprendizaje, ya, las evaluaciones sobre todo, ¿no? Y a veces es difícil. Este, Dígame, Pamela. sí, yo quería comentar una cosa. Lo que pasa es que, o sea, sí, igual estoy de acuerdo que los temas que se tomaron y más, sí, justamente con lo que hemos visto y se asemeja bastante a lo que hemos hecho en ejercicios en clases y en deberes y demás. Este, pero lo que sí me gustaría, tal vez, si es que es posible que se pueda navegar entre ejercicios, porque, ¿Se por puede ejemplo, qué? No le entendí eso. ¿Se puede qué? Perdón. navegar entre ejercicios, o sea, ver Ya. eso, ajá. Porque, por ejemplo, yo en la prueba yo no la pude acabar. O sea, un ejercicio lo dejé inconcluso Ajá. porque se me acabó el tiempo y es porque, bueno, sí también fue, porque me demoré mucho en el tercero, ¿no? Entonces, o sea, en mí el tercero era el más largo de todos. Entonces me demoré bastante en ese y ya hasta cuando vi la hora que ya faltaba poco, dije, no más mando lo que tengo y empecé a hacer el cuarto ya. Pero en Ok. mi cuarto yo me di cuenta que ese sí lo podía hacer como que de una, o sea, como que era menos demoroso que el anterior. Entonces sí me hubiera gustado, por ejemplo, yo revisar todos y empezar por los que yo sabía que se hacían un poco más rápido o me podía confundir menos. Menos. Pues, ajá. O sea, O- sí, ok, Pamela, muchas gracias. Sí, es. sí, eso es algo que repetidas ocasiones se ha venido dando. El problema, bueno, se viene por este tipo de evaluación, ¿no? Que en la modalidad actual eh, es complejo evaluar realmente, ¿no? Es complejo por muchos motivos, sí. Eh, Muchos de ellos vienen de la mano de la honestidad, ¿no? De la honestidad académica que se llamaría así. El hecho de no tener un fraude y realmente evaluar a ustedes, ¿no? Y no alguna otra cosa, ¿ya? Pero bueno, sí, sí, sí es una queja general, digamos, ¿no? Vamos a hacer una revisión así, más o menos, quiero ir comentarios de lo que se han hecho, ¿ya? Entonces vamos a empezar más o menos por todos los ejercicios, vamos a irnos y, navegando, ¿ya?
En el primer ejercicio tenía que ver con estos exponenciales, ¿no? Es decir, tenían dos funciones que de pronto ahí ya tenían dos operadores, ¿no? Que conocían el conmutador. No se decía más de ellos, ¿no? Simplemente se conocía que eran dos operadores y que estos dos operadores, básicamente su conmutador era un número, ¿no? Y entonces había que demostrar esta de aquí y esta de acá, ¿sí? Estas dos identidades. La identidad que era fácil de mostrar, bueno, no fácil, no ninguna de las dos era fácil realmente si se les hacía así en función de exponenciales, ¿no? Es decir, de exponenciales de operadores. Entonces, en la primera parte, lo más, si queríamos partir, digamos, ¿no? Directamente de las identidades, obviamente tenemos que partir de la exponencial de un x, ¿no? De una función y hacer la expansión en serie, ¿no? Y los coeficientes que aparecen aquí se repiten en la exponencial de un operador. Ya básicamente este sería el exponencial, ¿no? Y tendríamos fundamentalmente esta multiplicación, ¿no? Entre una sumatoria que vendría a ser el primer exponencial y otra sumatoria acá al final que vendría a ser el segundo exponencial, y eso es lo que se multiplica, ¿no? Y esto es a lo que deberíamos llegar ya. Y esto, y esta sumatoria, esta serie infinita, se supone que es igual a esto, ¿no? A B más C. ¿Ya? Entonces ahí, no sé si por ahí partieron, ¿ya? Pero luego de esto, se supone que deberíamos haber ocupado el conmutador, ¿no? Entonces, bueno, ahí me ha faltado escribirle. Aquí básicamente lo que sabemos es que A por B, ¿no? Menos B por A, ¿sí? Es igual a C, a una constante, ¿no? Entonces, básicamente A por B es C por la identidad, ¿no? Más B por A, ¿ya? Y entonces eso es lo que puedo escribir, ¿no es cierto? Y puedo decir AB es C más B por A. Es decir, puedo yo sacar, por ejemplo, de este primer operador un A, ¿no es cierto? Y formar mi AB y utilizar mi conmutador, ¿ya? Y llegar a esto, ¿no? Y entonces simplemente lo que ha pasado es que de aquí a acá lo que ha pasado es que un ha venido de este lado, ¿no es cierto? Del lado izquierdo al lado derecho para formar este primer conmutador y hemos sumado C por A la I más J. Ya, entonces aparece este término, ¿no? Si aplicamos recurrentemente sobre este mismo, finalmente todos los A que están aquí van a venir a este lado. Sí, entonces va a ir bajando, ¿no? Va a ir este a la menos uno si aplico la misma idea, ¿no es cierto? Esta misma idea, ¿sí? Entonces digo, voy a tomar este de aquí, ¿ya? Y entonces, ¿no? Fundamentalmente el I menos uno, ¿sí? Va a bajar en uno, ¿sí? Y el J más uno va a subir en uno, ¿no es cierto? Y voy a tener que sumar uno de estos términos. Ya, voy a sumar un C más siempre estos dos, ¿no? No importa cuánto valgan, siempre van a sumar I más J. Entonces voy a sumar otro C I más J y ahí se van a formar dos C I más J. Si me doy cuenta de lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Aquí bajo uno y subo uno y aquí aparece un C. Aquí bajo 2 y subo 2 y aquí aparece 2C, ¿no? Entonces, si hago iterativamente esto, si aquí baja I, ¿sí? Aquí sube I, aquí va a aparecer un IBCC multiplicado por este operador. Sí, y entonces tengo esta función, ¿no? Que básicamente funciona bien para desde i igual a 1, 2, 3 en adelante, ¿no? Para i igual a 0 no funciona porque para i igual a 0 ya tengo directamente el primer término de 0 y tengo ya construido esto de una sola, ¿no es cierto? Entonces ya no necesito pasar ningún a de la izquierda a la derecha. Sí, entonces esto es válido solamente desde 1, 2 en adelante, ¿no? Cuando aplico esta identidad a cada uno de estos términos de aquí, básicamente se llega a esto, ¿no? Entonces todos los i que estaban aquí a la izquierda se han pasado a la derecha y ha aparecido este término, ¿no? Esto, como les digo, es válido para
desde i igual a 1, ¿sí? En adelante, bueno, esta sumatoria habría que corregir, ¿no es cierto? Y para el i igual a 0 se forma solamente una sumatoria, ¿no? Es decir, para i igual a 0, y aquí deberíamos corregir, ¿ya? Esto sería válido, ¿no? Sí, esto es válido para i igual a 1 y j igual a 0 hasta infinito, ¿sí? Y para i igual a 0 se sumaría esto, ¿no? Para i igual a 0, ¿ya? Ya. Y entonces, cuando se forma esto, sí, lo que se puede ver, ¿no? Es que esta primera, ¿por qué no es? Hmm, se puede ver, ¿no es cierto? Deje pasar acá. Pues, acá. Ahí sí. Entonces, ¿no? Esta primera sumatoria, y puedo sacar de factor común el b, y me queda simplemente el producto, estos dos productos. ¿Ya? Y esto de aquí, ¿no es cierto? Si separo en dos sumatorias, este es el exponencial de a y este es el exponencial de a menos 1. ¿Sí? Y si, ¿no es cierto?, cojo este término con todos estos términos de acá, se forma esto. ¿Sí? Y esto no es nada más, ¿no es cierto? Eh, es lo mismo, ¿ya? Este es el exponencial de más a, este es el exponencial de menos a, y se forma el c, básicamente, ¿no? Donde estos dos exponenciales ahora ya sí, prácticamente son la identidad, no son uno. Y es lo que queríamos demostrar, ¿ya? Sí, fundamentalmente para los que les tocó este primer ejercicio, yo solamente voy a evaluar este, ¿no? Si han hecho este, digamos, tienen la nota completa, ¿ya? Y si han hecho este de acá, tienen un extra, ¿ya? Entonces yo voy a evaluar fundamentalmente el primero, ¿ok? No sé si tienen preguntas de esto. Muy bien, bueno, entonces no sé cuáles de ustedes, solamente veo 6 de ustedes, ¿cuáles tocó este ejercicio? A mí sí me tocó, profe. ¿Y cómo le fue? No muy bien. Y, bueno, eh, había, había otra identidad que podían utilizar, ¿no? Pero bueno, esa sería la idea de esto, ¿no? El otro ejercicio es este, ¿sí? Es este de acá. Entonces ustedes tenían básicamente, ustedes tenían, creo que ahí, sí, entonces ustedes tenían un operador, ¿ya? Ustedes tenían un operador y ese operador lo que les daba es esto, ¿no? Es la raíz de uno 2, ¿no es cierto? La raíz de 2 3, la raíz de n más uno, ¿sí? Y se les pedía calcular estos conmutadores e identificar estas cosas, ¿ya? Si ustedes analizan el operador, ustedes en la representación matricial en esta base que se les da, ¿no? En la ortonormal, que es una base infinita, ¿sí? De dimensión infinita, ustedes ven, ¿no es cierto?, que estos elementos de aquí están básicamente sobre la diagonal, ¿sí? Entonces, van a tener, ¿no? En todo lado cero, excepto en la que es sobre la diagonal. Entonces, si esta es la diagonal, la que es sobre la diagonal, como se ve acá, tendría esta forma, ¿no? Y es infinita, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Esta sería la forma en la que se va a trabajar, ¿no? Este resulta ser un operador semejante a lo que nosotros vamos a trabajar justo en el siguiente capítulo. Y este ejercicio me va a servir como
parte inicial, ya que es el oscilador armónico. Aquí vamos a tener algo parecido a esto de acá. Sí, entonces donde vamos a definir un operador, que sí, este operador A, ya, donde estos dos operadores A y el adjunto de A vienen a notar lo que son el operador de creación y aniquilación, ¿sí? Y esto, ¿no es cierto? Es una matriz que está sobre la diagonal. Si saco el adjunto de A, va a ser una matriz que está bajo la diagonal, ¿sí? Entonces pasarán, ¿no es cierto? Estos elementos que están sobre la diagonal pasarán a los que están bajo la diagonal. Y entonces, fundamentalmente, ustedes podrán trabajar, ¿ya? Más fácil que trabajar en la representación matricial es trabajar en la representación de Dirac. Y entonces, si este es A, ¿no es cierto? Si este es A, es esta sumatoria de estos numeritos, ¿sí? De estos operadores, ¿no es cierto? ¿Sí? Si este es A, este es el adjunto de A. ¿Ya? Y entonces, si puedo multiplicar, ¿no es cierto? Y construir adjunto por A. ¿Ya? Y entonces el A adjunto por A resulta ser este, ¿no? Resulta ser la multiplicación de estas dos sumatorias. Y si pongo, ¿no es cierto? Si a una sumatoria le llamo M y al otro le llamo N, me va a dar esto. ¿Sí? Y estos, como es una base ortonormal, estos dos van a ser iguales solamente, bueno, va a ser diferente de cero, más bien dicho, esta proyección solamente cuando N y M sean iguales, ¿no es cierto? Y entonces voy a llegar a esta identidad. ¿Ya? Y entonces esta va a ser la representación del operador n. Entonces, ¿no? El operador n de aquí va a ser un operador que, como se ve, es un operador hermítico, ¿sí? Y tiene solamente elementos en la diagonal. Entonces, si le construyo, ¿no es cierto? En el primer elemento tiene, cuando n valga 1, ¿no es cierto? No tiene ninguna representación, ¿sí? Y solamente tiene representación desde 2, ¿no es cierto? Tiene 2, 2, 3, 3, 4, 4, sí, y este tiene n, un menor a este, ¿no? Entonces, para el primer elemento no tiene ningún valor, digamos, solamente tiene desde el segundo elemento, ¿no? Que valdría 1, 2, 3, 4, y este serían los elementos de la diagonal. Ya, entonces, no se les pedía qué se puede decir de estos operadores. Sí, entonces, uno que podríamos decir, ¿no? Estos no son hermíticos. Sí, ninguno de estos, ¿no? Ni el A ni el adjunto de A son hermíticos. Sí, no son hermíticos, ¿no? Pero su producto es un operador hermítico. Sí, aparte de eso, ¿no? Está diagonalizado. Eso quiere decir que los vectores que tengo aquí son elementos de la base. ¿Sí? Es decir, los elementos de la base, me han dicho, son vectores propios de n, ¿no? Entonces yo podría decir que n de n, sí, va a ser alguna constante de n. Eso es lo que voy a decir, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que yo voy a poder construir, ¿ok? Entonces esos son vectores propios, ¿no es cierto? Es un operador hermítico, ¿sí? Los valores propios obviamente son números reales, ¿sí? Y son justamente todos los números naturales. Si construyo el operador H, para el oscilador armónico se va a convertir en el hamiltoniano. El hamiltoniano entonces tiene una forma diagonal también. Sí, tiene una forma diagonal, ¿no? Y entonces en esta forma diagonal, el hamiltoniano eh, tiene valores propios reales, ¿no? Que son justamente el 1 medio, el 3 medios, el 5 medios y así, ¿no? Hasta el 2n menos 1, ¿ya? Eso es lo que yo podría decir de la primera parte, ¿no? Y obviamente n y h, sí, tienen vectores propios comunes, que son justamente toda esta base. Entonces, si analizo esta base, ¿no es cierto? Y si le hubieran identificado como el hamiltoniano, ¿sí? Estos deberían ser los vectores propios del hamiltoniano o del operador h, si no le llamaron hamiltoniano, y del operador n, ¿no? Eso es la primera parte, ¿ya? La segunda parte
¿sí? Aquí tienen que encontrar estos conmutadores, ¿sí? Y la base simplemente está en esta de aquí, ¿no? Entonces la base está acá, ¿sí? Entonces, pues, bueno, estaba justamente haciendo esta parte antes de empezar clases, entonces teníamos, ¿no? El conmutador de esto es básicamente este por este, ¿no? Y entonces este primer elemento es justamente lo que habíamos definido como el operador n, ¿sí? Y este segundo elemento es a por el adjunto de a. Entonces a por el adjunto de a, ¿no es cierto? Igual puedo hacer lo mismo, ¿sí? Y me va a dar esto, ¿no? ¿Ya? Y entonces tengo este, ¿sí? Y este estaba. Este operador es el mismo operador n, es decir, básicamente me va a dar así, ¿no? Me va a dar, bueno, este le estaba haciendo, ya como les digo. Este me va a dar, construir esto, ya, esto me va a dar así, ¿ya? Eh, m más uno, ¿no? Sí, y esto entonces va a ser esto, ¿no? Esa es esa sumatoria, ¿no? Tal cual. Y entonces, eso de aquí es, este de aquí es el operador n. ¿Qué dicen? ¿Es el operador n? ¿Qué dice André? ¿Es el operador n? ¿Ese? Creo que no, profe. ¿Ya qué operador es este? Porque el operador n, ¿no es cierto? Si le copiamos es este. Ya, este es el operador n, ¿no? Entonces, si le copiamos aquí abajo, el operador arribita, por ejemplo, perdón, no creo que vieron, este es el operador n, ¿no? Ahí sí. Sí, este es el operador n, ¿no? Entonces es n más uno por n más uno de n, ¿sí? Entonces, si le hacemos esto, obviamente si le copiamos acá, ¿sí? Este operador de aquí se transforma en este, ¿no? Es lo que estaba antes, ¿ya? Sumatoria de n, 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 n. Sí, mientras que el operador n es n, n más uno, n más uno. Sí. Entonces, ¿qué me daría esta resta de aquí? ¿Qué me daría este menos este? ¿Sí? ¿Qué me daría? Bueno, ¿no? Entonces supongamos que aquí sumo uno, ¿no? Digo, aquí sumo uno, ¿ya? Sí, aquí sumo uno, ¿no es cierto? Ay, perdón, estoy sumando uno. Aquí sumo uno, ¿ya? Y obviamente aquí resto uno, ¿no? ¿Qué es esta resta entonces? N menos este operador. ¿Qué me da? ¿Qué me dicen? ¿Qué me da? Sería menos uno por la sumatoria. Y eso sería la identidad, creo. Ya, ¿no es cierto? Exacto. Este de aquí entonces es, ¿no? Para n igual a cero, lo que nos va a dar, bueno, lo que nos va a dar es esto, ¿no? La sumatoria desde n, ¿cierto? De n por n más uno por n más uno, ¿sí? Más la sumatoria para todos los n de n más uno
de n más 1. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que todo esto de aquí que lo tenemos acá es esto, ¿no? Es el primero es el operador n y el segundo es el operador identidad, tal como dice Valeria. Y entonces al hacer la resta, ¿no es cierto?, que es justo lo que estaba por escribirles, sino que me faltó tiempo, es n menos, ¿no es cierto?, esto. ¿Sí? Y esto es entonces menos la identidad. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? El operador A adjunto y el operador A que no son hermíticos tienen básicamente un operador identidad, ¿no? Eso quiere decir que si transpongo esto y digo A por A adjunto en esta definición, ¿sí? Es igual a la identidad. Sí, eso es lo que voy a tener, ¿no es cierto? Y con eso ustedes ya fácilmente podían haber calculado el n y el a, ¿sí? Entonces el operador n, ¿no? El n por el a, ¿cierto? El conmutador de n y a, y es muy fácil, ¿no? Porque ustedes dicen es el conmutador entre punto de a y a con a, ¿sí? Y esto ya en base de, el producto es muy fácil, ¿no? Bueno, es básicamente el único término que les queda diferente de cero es este, ¿no? ¿Ya? Y este de aquí es entonces este conmutador, ¿no es cierto? Y este de aquí les va a dar menos a. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Ahí, bueno, hasta ahí se acaba el ejercicio, ¿ya? En esta parte, ¿no? Lo mismo hacían con este, ¿sí? Y entonces el n y el a adjunto, lo que les iba a dar es esto, ¿no? Voy a escribirle con rojo acá, ¿sí? Entonces el n y el a adjunto, lo que les va a dar es más a adjunto, ¿sí? Y entonces ahí ustedes vamos a ver después, ¿no es cierto? Cuando construyamos esto, vamos a ver que el n, lo más grande, el n, ¿sí? Por el a no es nada más, ¿no? Que a por n, no, al revés me queda. Bueno, pongámosle así, más bien. ¿Sí? El conmutador es esto, ¿no? Y esto habíamos dicho que era menos a, ¿sí? Y entonces yo podría decir, ¿no es cierto?, que a por n, a por n o n por a. N por a sería, ¿no? Conviene. N por a es igual a por n menos a, ¿ya? Y por otro lado, ¿no? Si ya trabajo con el adjunto, puedo decir que n por a adjunto menos a adjunto por n es a adjunto, ¿sí? Y entonces puedo decir esto, ¿no es cierto? N por a adjunto es a adjunto por n más a. Y lo que vamos a ver nosotros cuando utilicemos estos operadores es que si yo sé que n de n es igual a alfa de n, porque esa es la base, ¿no es cierto? Vimos que los vectores, que el operador n era un operador diagonal. Entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, que n por a de n, ¿sí? No es nada más, ¿no es cierto?, que si utilizo la identidad que acabé de sacar acá arriba, y esta identidad que acabé de sacar aquí, esto no es nada más que a por n menos a de n. Sí, pero esto, ¿no es cierto?, no es nada más que a de n en el primer término menos a de n. Sí,
Y esto quiere decir que no es nada más, perdón, esto no es n, no, esto es alfa. Esto es alfa. Y entonces esto no es nada más que alfa menos 1 de A de n. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que lo que aquí teníamos un vector propio con valor propio alfa, ¿sí? Aquí tenemos un vector propio, ya este ya sigue siendo un vector propio, pero con valor propio alfa menos 1. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho, no es cierto? Que por eso les digo que me va a servir como antesala al oscilador. Entonces, si escogíamos uno de estos, ya, este de aquí, por ejemplo, lo que se pasaba es que su valor propio se transformaba en este de acá, ¿sí? O si cogíamos, por ejemplo, el ln, ¿no es cierto? Su valor propio se pasa acá, es decir, se pasa al vector propio que vale n menos 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No, estamos decreciendo en 1 cada vez que aplico el a, ¿sí? Si aquí aplico el a este, ¿no es cierto? O aplico el a este, lo que me transforma es en el vector propio, es en algo que depende directamente del vector propio del anterior. Entonces, este se llama el operador aniquilación porque me decrece en 1 a estos vectores propios. Eso quiere decir a de n se transforma en algo que depende directamente, ¿no es cierto?, a través de una cierta constante de n menos 1. Sí, y por el contrario, ¿no? Como aquí aparece una suma, hago algo parecido. Entonces aquí el adjunto de a sobre el vector propio de n me transforma al estado n más 1. Y bueno, este no es de operador, este es de no. Sí, por una constante, ¿no? Este se va a llamar C sub n y este se va a llamar C sub n más 1. ¿Ya? O D, pongamos. Y entonces, este de aquí lo que me hace es decrecer el vector propio en 1 y este de aquí me hace es incrementar el vector propio en 1, ¿no? Este análisis no tenía que hacer, no era parte de la prueba, simplemente lo estoy utilizando como para introducir al capítulo inmediato que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, esta era la idea del ejercicio que ustedes tienen allí, ¿sí? Es el oscilador armónico, básicamente. Es la solución algebraica del oscilador armónico. Y estos operadores de creación y aniquilación, ustedes los van a ver una y otra vez a lo largo de la mecánica cuántica. Sí, por eso era súper interesante este ejercicio como introducción, porque ustedes lo ven en mecánica estadística, lo ven, ¿cierto? Aquí en cuántica, lo ven, por ejemplo, cuando quieran hacer en estado sólido la aproximación del eh, high binding, que es el enlace, ¿cómo se traduciría? Bueno, no sé cómo se dice en español, pero es el enlace con quien están interactuando más cerca, ¿no? Sí. Entonces, estos operadores de aquí, de creación y aniquilación, es una forma muy común de trabajar en mecánica cuántica, ¿no? Y todo se basa en este conmutador. ¿Dónde está? En este conmutador. ¿Sí? En este conmutador, ¿ya? Y en la idea de que A por el adjunto de A por A, más bien dicho, me define un operador N, que es el operador este número, ¿no? Que diagonaliza, bueno, que en esta base, sí, este operador es un operador diagonal. Ya, eso es lo interesante de aquí. No sé a quién les tocó este ejercicio, porque les debe haber tocado o el uno o el otro. A mí, profe. ¿Y cómo le fue? Creo que bien. ¿A los demás? Marlon, ¿a usted qué le tocó? El anterior profe me tocó, pero también creo más o menos le hice. Ok. Los demás, Nicole y Pamela, ¿qué les tocó? A mí me tocó este. Este, A mí también. y Pamela, Sí, igual también me tocó esto. ¿y cómo les fue?
Bien, pero, o sea, en la parte que dice qué puede decir de estos operadores, no dije lo que vi que así, o sea, que eran herméticos y así. Eso no puse. ¿Y qué dijo? Eh, o sea, había escrito que, por ejemplo, uno era diagonal y, y que creo que también puse que, o sea, creo que le saqué el conmutador de, nunca vi H como el hamiltoniano, solo vi como un operador H. Entonces creo que saqué conmutador y, y ya, porque no sabía qué poner en esa pregunta, la verdad. Ok. Bueno, todo esto siempre tienen que pensar versus los 5 postulados que vimos de la cuántica, ¿no? Siempre hay que pensar versus eso, ¿no? Porque eso es lo que, ahí está toda la física, ¿no? Realmente ahí está toda la física, ¿ya? Entonces, versus eso es lo que yo siempre tengo que interpretar mis resultados, ¿ya? Bueno, eso era el segundo ejercicio, ¿no? El ejercicio más, ¿no ven? El ejercicio más, eh, de pronto diferente, no sé cómo ya estarán manejando esto, ¿sí? Pero es este, ¿ya? Este de aquí que tenía que ver con con las densidades de el operador densidad, más bien dicho, ¿sí? Empecemos por la primera parte. Se supone que ustedes tienen un gas de electrones. ¿Cuál es su sistema ahí? Si dijéramos quiero un sistema único, ¿cuál es ese sistema? Cuál es el sistema único? David, O ¿cuál es el- sea, el sistema es el gas de electrones como tal, como en todo. ya, ese es el sistema único. ¿Y el ensamble de sistemas cuál es? ¿Es un ensamble de gases, de electrones, de un montón de conductores idénticos? El ensamble, o sea, los ensambles creo que corresponderían a electrones con los diferentes espines del mismo gas. Ya, entonces, entonces el ensamble y el sistema es lo mismo. Usted me dijo, el sistema es el gas de electrones y el ensamble vuelve a ser el gas de electrones con sus espines. ¿Cuál es la O sea, diferencia entre según un... yo, Ya, diga. o sea, los ensambles serían, o sea, copias del sistema, pero en diferentes estados. Ya. ¿Y cuál es el sistema? O sea, serían copias del gas de electrones, según yo, pero con diferentes estados de spin, de los que no se han medido todavía. Ya. André, ¿qué me dice usted? Yo estaba pensando en algo similar, o sea, que sería, cada sistema sería como que un gas con el tipo de spin, o sea, para arriba o para abajo, y el ensamble sería con una aleatoriedad en los espines. Ya, pero un gas, ¿no es cierto? Quiere decir que tienen ustedes un electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro, cinco, seis, siete. Este tiene spin arriba, spin abajo, ¿no es cierto? Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, 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 ¿ya? Y así, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que la función de estado de este sistema, ¿cuál es? ¿Cuál es la función de estado de este sistema? Aquí tienen, ¿no es cierto? El primer electrón, el segundo electrón, el tercer electrón, el cuarto, el quinto, y así muchos electrones, ¿no? ¿Cuál es la función de estado ahí, de ese sistema? Si ese es el sistema, ¿sí? O por ejemplo, si ustedes dicen, ¿no es cierto? Todos los electrones hacia arriba, ¿ya?
Todos los electrones, ¿no es cierto?, hacia arriba, los n electrones que tengo hacia arriba. ¿Cuál es la función de estado de este sistema? El estado con spin hacia arriba. Ya, pero ¿cuál es? Supongamos que yo digo, ¿no es cierto? Tienen la función de onda, ya entonces te voy a decir, ¿no es cierto? Es la función de onda, entonces tienen dos electrones. Sí. ¿Cuál es la función de onda de un sistema de dos electrones? Digamos, un electrón está en el primer nivel y el segundo electrón está en el segundo nivel. ¿Cuál es la función de onda de ese sistema? ¿Qué dice? Aquí tengo dos electrones, ¿no? Un electrón en el primer nivel, o dos partículas, ya para que se olviden del spin. Y aquí otra partícula en el segundo nivel. No es la misma, ¿no? Esta es la partícula uno y esta es la partícula 2. ¿Cuál es la función de ese sistema? ¿Qué aprendieron en cuántica, en intro a la cuántica? Digamos, ¿no?, que este estado se llama phi 1, el del nivel 1, este se llama phi 2. ¿Sí? Y a estas no les voy a llamar 1 y 2, les voy a llamar A y B. ¿Cuál es la función de onda de ese sistema de dos partículas? ¿Nadie? ¿No vieron eso en intro a la cuántica? ¿O en atómica y molecular? Sí, profe, seguimos. ¿Cuál es? No, o sea, sería una función de cosenos. Ya, de cosenos de qué. O sea, si fuera para un electrón, ¿no? Este sería una función, o sea, por ejemplo, una constante por el coseno de kx menos omega t. Ya, supongamos que este es, ¿no es Así cierto? se Supongamos que este es la raíz, digamos que sea el pozo infinito, sí. Entonces este es el seno de pi x sobre L, ¿no es cierto? Y esta es seno de 2 pi x sobre L. ¿Cuál sería la función de onda de ese sistema de dos partículas? ¿Qué dice nadie? ¿No? Ustedes van a tener, ¿no es cierto?, el hamiltoniano de la una partícula, ¿ya? Por el laplaciano de la, no, este es, no, por el laplaciano de la una partícula, ¿no es cierto? Sumado, ¿verdad?, a el al operador energía cinética de la segunda partícula, y el laplaciano con respecto, pongámosle en vez de laplaciano, pongámosle unidimensional, la segunda derivada, y con respecto de la posición A, ¿sí? Y el otro pongámosle la segunda derivada de las posiciones de la partícula B, ¿sí? ¿Cuál es el operador? ¿Cuál es la función de onda que debo poner aquí para sacar mi estado, mis vectores propios? ¿No vieron eso? Debe haber visto. La función de onda, ¿no es cierto?, es alguna cosa que depende linealmente de la función de onda de la partícula que se encuentra en el primer nivel, ¿no es cierto?, que es la partícula A, ¿ya? Y una función de onda de la segunda partícula que se encuentra en el segundo estado, en el segundo nivel, nos han dicho, que depende de la partícula B. Esa es mi función de onda. Sí. Y eso va a ser básico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así ustedes dicen, entonces yo puedo escribir esto como el producto de funciones de onda de las dos partículas, ¿no es cierto? La partícula A está en el nivel 1, la partícula B está en el nivel 2, y esta es la función de onda. ¿Sí? Bueno, con alguna constante de normalización aquí al frente, ¿no? Ya, si hacemos eso para estas, ¿sí? Si este es mi sistema, el estado es este.
Este es el estado, es el producto de las funciones de estado, es decir, ¿no? El primer spin con spin hacia arriba, multiplicado por el segundo electrón con el spin hacia abajo, multiplicado por el tercero con spin hacia arriba, por el cuarto con spin hacia arriba y así. ¿Sí? Cuando vamos a este, ¿no es cierto? ¿Cuántos electrones hay en este sistema? ¿Cuántos electrones hay en ese No, sistema? o sea, solo se está considerando uno Uno, ¿no es con cierto? spin, ajá, arriba o abajo. Ya. Si hubiesen dos, ya ustedes podrían tener, ¿no? Los dos con spin hacia arriba, ya ese sería uno, ¿no es cierto? El uno con arriba, el otro con abajo, ¿sí? El otro con abajo y este con arriba, y los dos con abajo. Esta sería la base de un sistema de dos electrones. Sí, todas las combinaciones posibles del spin. ¿Ya? Esa sería la base, ¿no? Y eso quiere decir que cualquier operador, ¿ya? Debería representarse como una matriz 4x4. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un operador como este, ¿sí? Aquí esto está representado como una matriz 2x2, ¿ya? Que corresponde, ¿no? A un spin y ustedes tienen una base así, ¿sí? Entonces, ¿no? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es mi sistema? ¿O cuántos electrones hay en mi sistema? ¿Qué dicen? Uno, dos, tres, es Uno, un gas. ¿Cuántos hay? uno, Uno. ¿Cuál es mi ensamble? el gas de electrones. Ya, entonces esta es la diferencia, ¿no es cierto? Aquí estoy estudiando un gas de electrones, ¿sí? Pero no estoy estudiando el gas como gas, estoy estudiando un electrón, ¿ya? Y eso viene, bueno, esto no era, no involucraba este desarrollo para que puedan entender esto, pero sí en el problema original, ¿no? Este problema es igual un problema basado en el examen de ingreso a un doctorado de una universidad de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí simplemente les plantean el enunciado, ¿ya? Entonces el gas de electrones tiene una función P, ¿sí? ¿No? Entonces ya hay que plantear el operador densidad. Si yo les planteé y simplemente les pide que justifiquen, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la fracción P de electrones tiene spin positivo y los demás tienen spin aleatoriamente positivo o negativo, ya con igual probabilidad. ¿Qué quiere decir, no es cierto? ¿Sí? Que ustedes de todo su gas, ¿no es cierto? Si aquí digo tengo 100, sí, si aquí tengo 100 electrones, pero 100 sistemas idénticos, ¿sí? Y entonces digo, ¿no es cierto? P tienen el spin positivo, pongámosle 4 ya para que sean así, ¿ya? P tienen el spin positivo, ¿ya? Y los otros 10, ¿sí? Y los otros 6, más bien dicho, para completar los 10, y los otros 6, la mitad tienen el spin positivo, ¿sí? Y la otra mitad tienen el spin negativo. Entonces, si en total tengo n electrones, ¿cierto? P tienen el spin positivo y n menos p tienen el spin que se divide, ¿no es cierto? La mitad tienen hacia arriba y la otra mitad de los que me sobran tienen hacia abajo. Esto donde p es el número de los electrones, ¿sí? Con spin, ya número de electrones, con spin hacia arriba que conozco. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, no es cierto? Que si P es el número de los electrones y le divido para n, ¿sí? Y tengo esto, ¿no es cierto? Digo, a todo esto voy a dividir para n, ya me va a quedar esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? Esta P sobre n va a ser la probabilidad de tener electrones con spin hacia arriba, ¿ya?
esta de aquí, ¿no es cierto? Es la probabilidad de los que me sobran, es la probabilidad de que tengan spin hacia arriba. Y estos de aquí, bueno, P sobre N, aquí me falta, es la probabilidad que tengan spin hacia abajo, ¿ya? Y si reemplazo P sobre N por la probabilidad y le llamo P otra vez, ¿no es cierto? Y digo, sea P' igual a P sobre N, voy a tener entonces que conozco que tengo esta probabilidad de que de que el electrón, si cada uno de los electrones tenga spin hacia arriba. Tengo esta probabilidad, ¿ya? De que el electrón tenga spin hacia arriba también. Y tengo esta probabilidad de que el electrón tenga spin hacia abajo, ¿ya? Y todo esto, ¿no es cierto? Me da este operador, que es el operador densidad, ¿sí? Si multiplico aquí, obviamente, por lo que me falta, ¿no es cierto? Voy a poner con otro color, ¿ya? Si digo, entonces, de aquí, más bien, hagamos abajito, de aquí yo voy a construir el operador densidad, porque ¿qué es lo que digo? Un grupo de los electrones sé qué probabilidad tiene, ¿sí? Que es una probabilidad de que tenga el spin hacia arriba, ¿sí? Otro grupo, ¿ya? Tiene igual la probabilidad, ¿no es cierto? Esta probabilidad de que también tengan el spin hacia arriba, ¿ya? Y otro grupo, ¿sí? Tiene la probabilidad de que tengan el spin hacia abajo. Y este es mi ensamble, ¿sí? Entonces, obviamente, si sumo este más este, ¿no es cierto? Me va a dar otra forma de ver el mismo ensamble, ¿ya? Entonces, ese es el ensamble, ¿sí? Entonces, cuando se habla de estas cosas, ¿no es cierto? Yo estoy asumiendo, por ejemplo, voy a suponer que los electrones no interactúan entre sí y voy a considerar como partículas individuales y que sin interacción y voy a estudiar cada electrón a la vez. Ya, esa puede ser una aproximación válida, ¿no? En ciertas cosas, digamos, cuando el gas de los electrones no es eh, tan denso, entonces puedo hacer esa aproximación. Y ahí puedo irme por un operador de densidad como este. Entonces, aquí no estoy estudiando al gas, ¿sí? Aquí no estoy estudiando al gas. Aquí, cuando escribo esto, estoy estudiando a un electrón a la vez, ¿sí? En un conjunto de electrones que tienen estas probabilidades de tener espines hacia arriba o espines hacia abajo. Ya, y una vez que tenían esta y ustedes ya podían construir, ¿no es cierto? Y bueno, ahí en base de esto ya básicamente ustedes podían sumar, ¿no es cierto? Y aquí les quedaba un operador densidad, ¿no? Que les quedaba, que les quedaba uno más P medios aquí, ¿no es cierto? 0, 0 y aquí les quedaba uno P medios aquí, ¿ya? Y ese es el operador densidad que ustedes construyen, ¿no? ¿Qué era este operador? ¿Qué era este sistema? ¿Mixto o puro? Mixto. Mixto, ¿no es cierto? Y entonces ya en este sistema podían tener el hamiltoniano, ¿ya? El hamiltoniano era de los espines de SZ, ¿no es cierto? Este spin se supone que está en SZ, es la base que se escoge, y ya pueden calcular, ¿no? Sí, entonces ya la segunda parte era una simple multiplicación de la representación de ρ por h y sacar la traza y sacar el valor esperado, ¿no? En función del tiempo. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, Dígame. sí, ¿para cuándo quedamos lo de la presentación del proyecto? La presentación del proyecto para la otra semana. Igual ya me atrasé en las notas, así que y creo que hay que como pasar las notas a final de mes, entonces creo que tenemos hasta el próximo viernes. Entonces a lo largo de toda la semana hasta el día jueves, tienen que elegir un día para la presentación y escriben el horario, sí, ya saben, ¿no? Total necesitarán una media hora y unos 10, 15 minutos máximo de la presentación y otros 15 minutos no, simplemente me dicen, ¿no? Entonces yo les convocaré a necesitamos menos, ¿ya? Yo veo el video y les preguntaré alguna cosa, ¿ok? Profe, o sea, tenemos que hacer el video, ¿verdad? ¿Y como informe o No, qué? hacen el video y de allí nos citamos
con cada grupo y ahí yo hago unas cuantas preguntas, ¿sí? Alguna cosa que hay que me interese o que crea que no está claro y ustedes más o menos explican. Tal cual una presentación, ¿no? Ustedes cuando van a hacer una presentación en un congreso, al final tienen un set de preguntas, ¿no? Entonces yo veo el video y después va a ir mi set de preguntas como oyente de su presentación, ¿ok? Profe, ya, o sea, hay que hacer el video y mandarle, digamos. Claro, tienen que hacer el video y mandarme. Entonces ya les voy a poner una fecha, ¿no? Entonces me mandan, por ejemplo, hasta el día martes, ¿sí? Y a partir del día miércoles y jueves, en algún momento de esos 2 días, tienen que hacer la defensa. Necesitaremos unos 10 minutos por cada grupo, ¿ok? ¿Está claro? Ya, profe. Sí. Listo. Entonces nos vemos el día lunes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.